Hola gente. Bueno, empezó a circular o trataron de instalar la semana pasada y esta semana, ¿no? Que Riquelme estaba buscando a Bianchi o trataba de convencer a Bianchi, que la verdad que no se sabe si es una cuestión del periodismo o es una cuestión que realmente pasó, para de alguna forma ofrecerle que sea el técnico honorario, ¿eh? honorífico para el Campeonato del Mundo de Clubes, ¿sí? La verdad que no sé, como dije recién, si fue verdad o fue mentira, porque argumentan, ¿no?, que Riquelme quiere darle la salida o quisiera que Bianchi se retire de una manera más honorable o por la puerta grande y no como se retiró hace ya unos cuantos años atrás, 12 o 13 años, en su tercer paso por Boca, que fue eh, echado, ¿sí? Fue expulsado por Daniel Angelici, en ese momento presidente de Boca. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde estaban en ese momento Riquelme y los riquelmistas, cuando, como si fuese hoy, me acuerdo, ¿no? Cuando creo que fueron martes o miércoles, Boca jugó con Estudiantes de La Plata, se comió un paseo de novela con Bianchi en el banco de Boca, Boca jugando de visitante, ¿sí? Y Bianchi en ese momento había pedido, porque ya se veía venir que lo iban a destituir, pero había pedido que por favor le dieran la oportunidad de despedirse de su gente el domingo. O sea, el domingo siguiente, contra Vélez en la Bombonera, ganara o perdiera, él se iba a ir. Y en ese momento, Angelici decidió que se fuera y automáticamente apareció el Vasco Arrobarrena, de Mis Pagos, yo soy de Marcos Paz, y apareció el Vasco Arrobarrena dirigiendo, o sea, desde un miércoles hasta un domingo, y ese mismo domingo, el mismo Boca que había perdido por paliza futbolística, no porque no fue goleada, pero fue una paliza futbolística con Estudiantes, contra Vélez Sarsfield, parecía el Real Madrid de sus mejores épocas, ¿sí? Fue un equipo contundente, avasallador, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿no? En ese momento, hoy en día, que por ejemplo tantos a mí me critican porque supuestamente apoyo a Macri, ¿eh? Simplemente apoyándolo, o sea, lo apoyo a Macri, sí, pero nada más ni nada menos que reconociéndole todo lo que Macri hizo en Boca. No significa que yo sea macrista, ¿sí? Porque ya les dije, lo único que soy es argentino e hincha de Boca. Y cuando una persona realmente funciona en el puesto para el cual fue designado, a mí me merece el mayor de los respetos. Y a mí Macri me cumplió. Ahora yo me pregunto, ¿no? De la forma deshonrosa que fue echado por la historia que Bianchi tenía en Boca. ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron los riquelmistas y el propio Riquelme para evitar que el Tano Angelici, que también me acusan a mí de apoyar la gestión de Angelici, cuando realmente no la apoyé, no me gustó ya desde ese momento, porque me parecía que por lo menos Bianchi tenía que tener la oportunidad de despedirse en cancha de Boca con su gente, y además ya me daba cuenta, o ya me había dado cuenta, como se dieron cuenta mucho, que eso fue una cama, gente. O sea, Bianchi estuvo un año y medio sin ganar nada en Boca, pero realmente no es que no ganó nada en Boca porque Bianchi se olvidó de dirigir o porque el fútbol cambió. Porque el fútbol seguía siendo igual, 11 contra 11 desde la última vez que Bianchi había dirigido allá por el año 2003. El gran problema está que justamente lo definió Bianchi con la inteligencia de los jugadores. Y lamentablemente, los jugadores y la gente en general
cada vez viene siendo, no sé si por el avance de los medios de comunicación, cada vez menos inteligente. Porque en el momento en el cual Bianchi dirigía a Vélez Sarsfield, yo estaba estudiando periodismo deportivo y a mí me llegaban rumores, e inclusive he ido a la cancha de Vélez, y a mí me decían, inclusive jugadores de Vélez de ese momento, porque tuve la oportunidad, gracias a las pasantías, de poder entrevistarlos y de poder hablar con ellos, de que ni a Chilaver ni a Bianchi los jugadores lo querían. Pero eran lo suficientemente inteligentes para entender que era un hombre que sabía de fútbol y que Chilaver era un ganador y que si lo seguían a ellos iban a ganar todos. O sea, Bianchi, si en algo se parece a Riquelme, es en la soberbia. Bianchi es un soberbio. Pero ¿por qué yo le puedo perdonar la soberbia a Bianchi? ¿O por qué de alguna forma se la puedo aceptar a la soberbia a Bianchi y no así a Riquelme? Porque primero, Bianchi jamás vendió al hincha de Boca y nos quiso vender de que él era hincha de Boca. Inclusive él dijo, habiendo jugado toda la vida en Vélez y habiendo triunfado en Vélez, que él era hincha de River de chico. ¿Sí? Después, lógicamente, los jugadores se profesionalizan y defienden y son hinchas o apoyan el equipo en el cual trabajan. ¿Sí? Pero Bianchi jamás le vendió pescado podrido al hincha de Boca. Tampoco me gustó cuando Bianchi se levantó en plena conferencia de prensa diciendo que no iba a continuar, que tenía todo el derecho del mundo de continuar, de no continuar o de no renovar el contrato con Boca, y se le levantó a Macri dejándolo hablando solo. Para mí fue una falta de respeto, ¿sí? Pero sin llegar de alguna forma a justificarla. Entiendo que es un ser humano, entiendo que tiene defectos como todos, pero las virtudes que tuvo y todo lo que le dio a Boca sobrepasan muchísimo ese pecado de vanidad o ese pecado de soberbia que puede llegar a tener. Ahora, si ese año y medio que Boca no ganó nada fue porque a los jugadores le molestó que la soberbia de Bianchi, porque supuestamente Bianchi les enrostraba que él había sido campeón de todo, y los jugadores todavía no habían ganado nada, ¿sí? Si eso les molestó, realmente fueron muy poco inteligentes. Porque por más que algo te moleste, si vos sabés que eso te va a llevar al triunfo, te va a llevar por buen camino, vos tenés que ser lo suficientemente inteligente como para separar la paja del trigo, ¿sí? Y hacer lo que más te conviene. Porque también está la teoría de los pesos pesados en los vestuarios, ¿sí? Los hombres fuertes, los referentes. Ahora, ¿quién en ese plantel o en este plantel, mismo en River hoy en día, por ejemplo, quién puede llegar a decir que es más referente que Gallardo, por ejemplo? ¿Quién puede decir que pisa más fuerte que Gallardo? Yo les digo la verdad, si fuese director técnico de un equipo, lo primero que le diría, gente, realmente, como decía Chilaver, ¿no? Tú no has ganado de nada, yo he ganado todo. Bueno, el que se crea que es importante o el que se crea que es más grande que el resto, hay que mirar siempre para arriba. Ahora, si para arriba no tenés más nada, si por ejemplo un jugador consagrado en el Real Madrid es soberbio y bueno, tiene con qué. Digamos que el Real Madrid es uno de los equipos que más ha ganado y si ha salido campeón de todo, tiene con qué. Pero ahora, los jugadores de Boca, los jugadores de River, los jugadores del Barcelona, los jugadores del Real Madrid, inclusive los de ahora, ¿no? Si no han llegado a lo máximo, si no han ganado a lo máximo, o sea, quiere decir que todavía hay mucho por escalar. ¿De qué alardean? ¿De qué? ¿De dónde sale la soberbia? Porque, por ejemplo, a Riquelme se lo ve muy soberbio. Sí, bárbaro. Cuando tuvo ganas de jugar, jugó en Boca y jugó de la mejor manera. Nadie le discute el triunfo del 2000 contra el Real Madrid. Nadie le discute
ese campeonato que fue líder y figura indiscutida de la Copa Libertadores de 2007, pero digamos que cuando le tocó jugar en la selección, le quedó grande y se fue como un cobarde. Se dio cuenta que no daba la talla de la selección y le echó la culpa a la madre, como lo dije varias veces, y se borró de la selección. Entonces yo no sé qué soberbia o basada en qué pueden tener la soberbia ese muchacho. Y yo veo que el hincha de Boca y especialmente el hincha riquelmista, ¿sí? Tiene una idolatría, pero muy selectiva. Porque si nos ponemos a sumar, está bien que uno jugaba y el otro dirigía. Para mí, desde ya, Bianchi es un prócer de Boca. Y los ídolos no existen, existen las figuras y las figuras destacadas. Porque los ídolos son incuestionables y sagrados. Y no hay nadie sagrado, no hay ningún ser humano sagrado. Ni siquiera Maradona, al que amo con toda mi alma. Pero bueno, yo lo amo desde lo que hizo en la cancha, lo que hizo con su vida. Yo no soy quien para juzgarlo. Pero realmente en el tema de la supuesta idolatría, si nos ponemos a pensar, primero, ¿quieren sacarlo a Macri? Saquémoslo a Macri, de costado, por un tema político, porque fue presidente de la Argentina y porque no le cae muy bien a muchos. Pero realmente, el padre de casi todos, de casi todos los hijos de Boca ha sido, en primer lugar, Bianchi. Fue el que le trajo los logros más grandes después del Toto Lorenzo a Boca. Le trajo 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, un montón de campeonatos que ya ni me acuerdo cuando el sistema se jugaba distinto. Y recordemos, ¿sí?, que Bianchi ganó en 2003 el campeonato del mundo contra el Milan sin Riquelme y sin Palermo, jugando con un doble 5 porque no tenía número 10 y jugando sin 9 porque jugaba en el Chelo Delgado y Guillermo Barros Echeloto. Así que el verdadero genio e ídolo tendría que ser Bianchi, pero claro, como Bianchi nunca vino a zanatear, a chamuchar, como lo hace Riquelme, ¿no? De que la Bombonera era el patio de la casa y que era bostero desde que nació hasta que se muera, y todas esas zaraza que manda Riquelme. Entonces, a Bianchi no lo consideraron, porque parece que en Argentina, para ser un ídolo, para ser alguien destacado, tenés que ser chamullero, tenés que vender fruta. Y yo no niego que Riquelme haya ganado cosas en Boca y haya ganado cosas muy importantes. Pero desde 2012, que se borró con la final de la Libertadores, no para de vender fruta y de hacerle mal a Boca. Y sin embargo, el hincha de Boca y socio que fue a votar en las elecciones, valoró mucho más a Riquelme, que hizo el topollillo para irse de Boca, que a Macri, que construyó ese gran Boca que todos disfrutamos, por lo menos los que tenemos ya entre 40 y 50 años. Y que el segundo en importancia, porque lo trajo Bianchi, porque lo trajo Macri, fue Bianchi. Bianchi para mí es el prócer de Boca. Y si podríamos llamarlo ídolo, ahora mirá, Bianchi no jugó. No, pero fue el cerebro que logró que todos esos jugadores, inclusive jugadores que eran medio pelo, podríamos llegar a decirlo, porque hasta Matellán fue campeón del mundo, que no fue una maravilla, rindieran como rindió. Logró que Traverso, un defensor, que no era una maravilla, jugara de 5 y lo hiciera brillantemente de la forma que lo hizo. Tuvo jugadores como Alphonse Yamí, como el japonés Takahara, jugadores paraguayos, jugadores uruguayos, que realmente fueron toda obra de Bianchi. Bianchi los hizo jugar como jugaron. Y en el momento que el Tano Angelici, del cual me acusan que yo apoyo, y vuelvo a repetir, que el 70% de la gestión de Angelici no me gustó, pero aún así
lo poco y bueno que hizo es totalmente superior a lo que hizo Riquelme. Cuando el Tano Angelici echó de la forma deshonrosa que echó a Bianchi, yo no vi ni a Riquelme ni a ningún riquelmista que fuera a defenderlo, que fuera a hacer un banderazo o que fuera a plantarse en el club, a hacer quilombo para que por lo menos Bianchi pudiera renunciar dignamente el domingo frente a Vélez. Fue una cama de los jugadores, ¿sí? Fue una traición para mí en ese momento de Arruabarrena, una traición, porque eso seguramente ya se venía hablando. Nadie contrata a un técnico de un momento para el otro, especialmente para un técnico que le dio tanto a Boca como Bianchi. Y fue una desinteligencia total de los jugadores. Y Bianchi lo dice, para lograr todo lo que se logró tenés que tener jugadores inteligentes. Y hoy en día los jugadores inteligentes son cada vez menos. Yo en el ejercicio de la docencia les digo a los pibes, ahora que estoy por jubilarme, ¿no? Pero yo digo, en mi época, estamos hablando década del 80, década del 90, si a nosotros nos tocaba dar un examen y de repente, yo siempre fui la A, ¿no? Porque a sagra de apellido, a mí me llamaban, si no me llamaban segundo o tercero, si llamaban por orden alfabético, pero digamos que si el profesor llamaba al azar y tomaba oral, y vos no estudiabas nada, vos te quedabas en el fondo y escuchabas las preguntas que hacía el profesor. Y después de 15 o 20 preguntas, los profesores vuelven a repetir las mismas preguntas. Y si vos más o menos escuchaste a tu compañero, el que habló antes, más o menos cuando llegás podés llegar a chamullar y podés llegar a repetir y podés llegar a decir algo de lo que dijo un compañero que dio antes y por ahí zafás. A mí me ha pasado como docente años después que hay chicos que han estado esperando para dar examen 3/4 de hora, 1 hora, y yo hice 3 o 4 veces la misma pregunta, cada 2 o 3 alumnos, y cuando llegaba el alumno a dar examen, después de haber estado yo 1 hora preguntando lo mismo a todos los alumnos, me decía el alumno que no había estudiado, y yo en ese momento no lo podía creer y no lo podía entender. Digo, ¿qué estuviste haciendo ahí sentado? ¿No podrías haber tenido la piolada, la inteligencia, digo, de haber escuchado a los demás y por lo menos repetir algo de lo que los demás dijeron? Si son las mismas preguntas, quizás mezcladas, que le hice al primero, al segundo, al tercero o al cuarto alumno que dio el examen. Y hoy en día pasa eso, gente. Cada vez tenemos más tecnología, pero cada vez usamos menos la cabeza. Y hoy en día con la inteligencia artificial, que si bien puede llegar a ser una ayuda en muchos casos, lo que está haciendo es justamente privándonos a nosotros de desarrollar la mayor facultad que tenemos, ¿no? Bueno, pero creo que a esta altura me fui por las ramas. Entonces vuelvo a preguntar y espero que algún riquelmista me lo conteste. Que por lo menos sean sinceros y se dignen a contestarme. ¿Qué carajo estaban haciendo desde ese miércoles hasta el domingo que debuta Arruabarrena y que Boca de la nada con 3 entrenamientos empezó a jugar de una forma espectacular y que Arruabarrena termina saliendo campeón? ¿Qué estuvieron haciendo en ese momento para impedir que el Tano Angelici lo echara de esa forma tan deshonrosa a Bianchi y no le permitiera por lo menos tener el derecho y el honor de retirarse frente al público de Boca? Y todavía quisiera saber quiénes fueron los HDP, que por más que Bianchi no haya ganado nada, yo me acuerdo en las últimas etapas que lo insultaban, que lo chiflaban desde la mismísima Bombonera, que lo hicieron al año y medio de dirección técnica de Bianchi, cuando recién ahora tardaron
5 años y medio de gestión para putear y para silbar a los jugadores y a la comisión directiva de Boca, sin animarse a nombrarlo a Riquelme, diciendo la comisión, y que se vayan todos y la. Y de pelearse los de la Popular con la platea. En ese momento saltaron muchísimo más rápido contra el virrey. Y si el virrey en este momento no quiere ni siquiera ir como, digamos, como acompañante de la delegación, está espectacular, porque esta dirigencia no se merece ni eso. Fíjense que el virrey, cada vez que quiere ir a ver fútbol, va a ver a Vélez, porque en Vélez siempre lo quisieron y siempre lo respetaron. Siempre, por más que él haya declarado que nunca más iba a dirigir a Vélez. Nosotros, los bosteros, que tuvimos la suerte de que Bianchi nos dirigiera en 3 oportunidades, en ese momento que Bianchi nos necesitó, que Bianchi nos pidió que le hiciéramos el aguante, en ese momento lo dejamos solo. Y especialmente a Riquelme y los riquelmistas lo dejaron solo y permitieron que Angelici lo echara como un perro. Bueno, gente, cuéntenme en los comentarios qué piensan de lo que digo. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si omití algo. Suscríbanse, che, no cuesta nada. Yo veo que hay muchísima gente que mira mis videos, muchísima gente, pero muy pocos se suscriben, muy pocos comentan, muy pocos dan like. Si te interesa lo que digo, no te cuesta nada, es gratis, dale una mano al canal. Hablo de todos los equipos, hablo de cosas que quizás los demás canales no hablan, porque a mí nadie me paga para hablar. Yo hablo de lo que pienso y de lo que siento. No tengo sponsor, no tengo ningún medio de comunicación atrás, ni siquiera voy a la cancha de Boca. Así que, gente, apoyen, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.